Bueno que tú, al igual que yo, ya te estés sumando a esta transmisión especial del Congreso de la Mañana, dándole cobertura a este momento de luto para la política latinoamericana, pero también para la ética y la moral en la política del continente, con el fallecimiento dado a conocer ayer martes 13 de mayo por el país uruguayo, quien ha perdido a una de sus insignias políticas y de lucha de las últimas décadas, el señor José Pepe Mujica. Vamos a hacer conexión en directo más adelante con el excelentísimo embajador de la República Dominicana en Uruguay, el señor Fidel Santana, y destacar que fue una figura, el señor Pepe Mujica, imprescindible en la política de este país hasta el final. Sagrario hablaba de su experiencia justamente en el bloque anterior, de cuando ella tuvo la oportunidad de visitar para las elecciones pasadas en el Uruguay, de estar allá, de ver de primera mano cómo se maneja el entorno político y electoral de ese país suramericano, pero también tener la dicha de estar tan cerca de esta noble figura como lo fue Pepe Mujica. En 2019, es importante recordar, ganó un escaño senatorial encabezando la lista más votada de su conglomerado y hasta trató de salvar la candidatura presidencial del Frente Amplio, aceptando ocupar un ministerio si triunfaba. No fue así, pero probablemente eso haya sido un alivio para este ícono de la izquierda que un año antes había renunciado al Senado para tomarse una licencia, palabras textuales, antes de morir de viejo. Se retiró definitivamente de la política en octubre del año 2020 para dedicarse a la militancia popular. Si usted se pregunta la causa de su muerte, pues de acuerdo con la parte médica, murió de cáncer de esófago. Justamente reiteramos, ayer martes 13 de mayo de 2025 a la edad de 89 años, Sagrario. Sí, ciertamente esta información ha recorrido el mundo y los líderes de todo el mundo han manifestado su pesar por el deceso del emblemático Pepe Mujica. En marzo, cuando nosotros estuvimos en Uruguay, tuvimos el acompañamiento del embajador dominicano en esa nación, Fidel Santana, y él tuvo unos contactos muy cercanos gestionando la agenda del presidente Luis Abinader, que incluyó una visita a Pepe Mujica. Lo tenemos en la línea. Saludos, buenos días, embajador, ¿cómo se siente? Buenos días, Sagrario, y a todo el equipo. Con muchísimo gusto. Para mí es un honor participar esta mañana y sobre todo refiriéndonos a una figura que no solo impactó en Uruguay, sino que es admirado y respetado prácticamente en el mundo. Así que a sus órdenes. ¿Qué tan difícil fue el proceso de gestión de esa cita del presidente Luis Abinader con el expresidente Mujica? Porque sabemos que él estaba ya en una fase muy crítica de su salud. Fíjense que desde que comunicamos a la esposa de Pepe Mujica el interés de que el presidente Abinader quería pasar a saludarlo, inmediatamente respondieron positivamente. Ahí lo que pasó es que Pepe, convaleciente, habían acordado recibir al presidente Luis el viernes, pero el presidente Luis llegaba el mismo viernes en un horario ya por encima de la hora en que Pepe podía recibirlo, porque tenía ya una agenda armada todo el fin de semana con otros presidentes, con Lula, con otra gente. Y entonces ahí fue que se armó el tranquecito, porque ellos esperaban recibir a Luis el viernes en la tarde y el presidente Luis llegó por encima de las 6:30 ya prácticamente desde el aeropuerto a una reunión con el presidente Orsi, que lo estaba esperando, el presidente electo Orsi. Entonces ya sí hubo algún trámite, algunas dificultades para acomodarlo en la agenda del sábado, que el presidente Mujica tenía ya prácticamente la agenda bastante ocupada. Pero
se logró y en horas de la tarde del sábado, 4 de la tarde, el presidente lo recibió en su residencia después de una reunión con el presidente del Brasil. Entonces, recibió al presidente Abinader en su residencia. Muy bien. Embajador, muy buenos días. Milagros Méndez, panelista del Congreso de la Mañana. Un honor volver a tener esta conexión especial con usted. Lástima que sea bajo estas circunstancias. Nos lo podemos imaginar, el ambiente de luto que se vive en el Uruguay, pero no es lo mismo que nos lo diga, nos lo describa alguien que está allí viviéndolo en carne propia. ¿Cómo amanece el sentimiento uruguayo con la pérdida del gran José Pepe Mujica? Pues mire, yo estoy casualmente en República Dominicana porque vine a renovar pasaporte diplomático que ya se venció. O sea que me ha sorprendido el deceso del presidente Mujica estando en Dominicana. Pero tengo todas las impresiones, he estado mirando la prensa y los medios uruguayos y también comunicado con el liderazgo, parte del liderazgo del Frente Amplio y del Estado, porque hay mucha gente ya del Frente Amplio en el Estado en estos momentos. Y obviamente el pueblo uruguayo está sumido en estos momentos en un estado de gran pesar. Hay una gran movilización de gente de todos los rincones del Uruguay moviéndose hacia Montevideo en la voluntad de acompañar a quien fuera líder por muchas décadas de las luchas por la democracia y por los derechos de las personas. Tengo noticia de que está moviéndose gente desde los rincones más apartados de Uruguay hacia Montevideo y que existe la voluntad de que hasta el último uruguayo que se mueva a acompañar a Pepe va a poder despedirlo. Es decir, no hay una hora para terminar los homenajes a este gran líder, sino que va a estar expuesto hasta que el último de los uruguayos que se ha desplazado a saludar, a despedir, pueda cumplir con esa misión. Hola Fidel, perdón, Patricia Arbaje de este lado. Así te Patricia, mucho gusto. Te iba a consultar el tema de que no hay unos plazos establecidos, o sea, no hay un servicio que digamos de tal día a tal día. Me parece que quizás es pronto, pero tal vez lo tengas, que muchos jefes de Estado o de otros países quisieran asistir. ¿Tienes conocimiento de que se hará algún acto oficial de ese nivel? Sí, sin duda. El Congreso uruguayo pues tiene pautado un acto protocolar, digámoslo así, en calidad de expresidente de la República y también de ex senador. Y también tengo la información de que varios jefes de Estado y altos funcionarios y líderes de la región asistirán a despedir a Pepe Mujica. Excelente, gracias. Yo quisiera que volvamos a aquella reunión, aquel encuentro con el presidente de la República, Luis Abinader, en el que usted fue testigo de ese encuentro en el hogar de Pepe, ya afectada su salud. Pero su mente, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo fluctuando esa conversación en la casa de Pepe Mujica con el presidente Luis Abinader, en el que usted fue testigo? Fíjate que don Pepe, aún en las condiciones de salud que arrastraba desde hacía muchos meses ya, se encontraba, digamos que evidentemente, digamos que en malas condiciones físicas. O sea, usted lo podía ver que estaba haciendo un sobreesfuerzo para mantener su agenda y cumplir con los compromisos. Pero a nivel de su pensamiento y de su capacidad de comunicación, pues esa entrevista fue sumamente impactante por la lucidez con la que el presidente Mujica intercambió con el presidente
Abinader y los que le acompañábamos, refiriéndose a temas de actualidad política, económica, social en el mundo y en la región, y refiriéndose a elementos históricos y sobre todo refiriéndose a elementos filosóficos, porque él allí incluso le confesó al presidente Abinader que él vivía en las condiciones de humildad en que lo recibió, porque él era un estoico que consideraba que el hombre más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y que él vivía con lo que necesitaba y ni una cosa más, ¿verdad? Entonces, me lució en esa conversación. Incluso el presidente Abinader en algún momento le pidió un consejo en base a su experiencia, y él le respondió muy contundentemente. Le dijo: mire, los liderazgos pasan, lo que hay que preservar y construir son las instituciones. Yo le recomiendo que fortalezca las instituciones democráticas de su país y que fortalezca su partido, porque pasamos y lo único que queda es precisamente las instituciones, ¿no? Esas fueron palabras contundentes, y creo que el presidente Luis le impactó a tal grado que digo por primera vez que a su regreso a Dominicana el presidente Luis organizó una comitiva de jóvenes, 15 jóvenes, que precisamente para la semana próxima tenían en agenda encontrarse con don Pepe Mujica en Uruguay. Él iba a recibirlos para hablarles de política y de compromiso y de servicio a la gente. Esa comitiva de jóvenes, incluso encabezada por el presidente del PRM, Paliza, y el senador Antonio Taveras, está todo organizado, ¿verdad?, para que el día 22 estén en Uruguay, y uno de sus primeros propósitos era esa visita y intercambio con el presidente Mujica, que se mostró muy, muy dispuesto a recibir a los jóvenes y pues a complacer al presidente Abinader en ese interés, que como quiera estará la comitiva en Uruguay la semana próxima, pero ya obviamente este principal propósito pierde digamos al actor principal, que lo era Pepe Mujica. Embajador, importante preguntarle, usted ya nos ha revelado que se encuentra en República Dominicana para trámites personales, pero en vista de esta situación especial, extraoficial, digamos, ¿usted irá nuevamente a Uruguay para ser parte de las honras fúnebres, de los actos oficiales para despedir a Pepe Mujica? Sí, estoy organizándome para viajar lo antes posible, porque estoy dependiendo de la emisión del pasaporte diplomático. Entonces, mañana, espero poder viajar mañana o a más tardar viernes a Uruguay. ¿Irá también el presidente Luis Abinader en caso de que se le haya informado, corroborado? Lo que conozco es de que el presidente Abinader emitió ya un mensaje de pesar y condolencia al pueblo uruguayo y al gobierno uruguayo, pero hasta donde conozco no está agendada su visita al Uruguay. Muy bien. Bueno, Chicas, queremos agradecer la receptividad que como siempre nos brinda el embajador dominicano en Uruguay, Fidel Santana. mire esa imagen. Agradecemos su receptividad. Le deseamos que pueda resolver lo más pronto posible este trámite para que pueda regresar a Uruguay, que es el punto de atención en este momento de todo el mundo y la comunidad política. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, siempre a sus órdenes.
Gracias, Quedaremos embajador. pendientes, embajador, y lo seguiremos molestando para darle seguimiento entonces a todo, Siempre un a todo este agrado. proceso. Y enviamos con Un agrado usted, para mí. y enviamos a través de usted al pueblo uruguayo nuestras más sentidas condolencias y el pésame sincero y honesto de parte de todo el equipo del Congreso de la Mañana Claro que en sí. este difícil Claro. momento. Así Gracias. lo haremos saber. Gracias. Un abrazo. Gracias. Ha dicho el embajador que le Perdón. confesó Pepe Mujica al presidente dominicano Luis Abinader que él era un estoico. Y entonces, yo que también soy No lo dijeron estoica, en su momento y mira ahora cómo se revela el mensaje. yo que también soy estoica, pero quiero decirle a la gente qué significa ser estoico. Claro, adelante. Es especialmente conocido por enseñar la virtud como único bien para los seres humanos. Y entonces también explica que la reflexión que hace el estoicismo al respecto es que las personas no las perturban las cosas que pasan, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Los estoicos, según la Biblia, creían en un poder divino que había creado y ordenado el universo y que enseguida había establecido leyes fijas para gobernar la vida. Cuando eres un estoico, corresponde que aquellas cosas que aceptan lo que pasa en la vida entienden que hay cosas que no podemos controlar. Lo que quiere decir, finalmente, En español. todo eso que busqué en Google es, para los estoicos, el pragmatismo es importante y lo que no podemos cambiar, que no nos atormente. Si estamos en medio, en palabras sencillas, si estamos en medio del tránsito y no podemos controlarlo, entonces ¿para qué nos sofocamos? Nos quedamos tranquilos esperando que pase, porque finalmente pasa. Y que ante las crisis hay que buscar la forma de tener oportunidades. Y eso finalmente es una filosofía de vida y es también una ley elemental del éxito. Si usted tiene una crisis, usted pondera las posibilidades que tiene de sacar una oportunidad, de sacar un bienestar de esa crisis, porque siempre hay algo bueno de algo muy malo. Vamos a recapitular algunas de las condolencias expresadas por políticos, mandatarios ante el fallecimiento de José Pepe Mujica. Como bien decía el excelentísimo embajador de República Dominicana en Uruguay, el señor Fidel Santana, el presidente Luis Abinader, en nombre de todo el pueblo dominicano, expresaba estas condolencias a través de sus cuentas de redes sociales oficiales. Lamento profundamente la partida de José Pepe Mujica. Tuve el honor de conocerlo y aprender de su sabiduría y humildad. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, al pueblo uruguayo y a toda América Latina, que hoy despide a un referente moral y humano. Otro político dominicano que también hacía referencia de las condolencias expresadas a la familia del señor Mujica y de igual manera al pueblo uruguayo era Julio César Valentín Jiminián, que tuvo la oportunidad también de conocerlo en su momento en una de sus visitas a este país suramericano, y expresa en sus redes lo siguiente: ha partido físicamente José Pepe Mujica, pero su legado permanecerá eterno. Hay que decir que Julio César Valentín tiene un nexo muy fuerte con el Frente Amplio. Muy fuerte. De hecho, en la juramentación de Yamatú Osi estuvo presente, Sí. y la cercanía con el liderazgo del Frente Amplio en Uruguay, que es el partido de Pepe Mujica, Sí. realmente es muy sólido. Muchos medios locales han hecho eco de muchas de sus frases, porque la verdad es que en frases llanas y de vida había mucha sabiduría. Una de ellas hace referencia a que él vivía en su misma casa, con su mismo carro, y decía: no soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es por venir y todos los días amanece. Otra, con el tema de la austeridad, fue: no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Esa es la que más me gusta. Repítela. No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Él dijo, cuando dijo esa frase en una entrevista: si solo tengo 2 pies, ¿por qué necesito 10 zapatos? Así es. Y entonces hay gente que colecciona zapatos.
Los gustos personales. Bien, digamos. pero lo que él está diciendo. No, pero no me mismo. Siento mal. No, pero es un estilo. Pero es una realidad. Es un estilo de vida. Realidad. Es un estilo. Y yo me digo, pues yo me estoy escuchando. Claro, y uno se hace esclavo de las cosas materiales, a eso él se refería, porque a veces uno tiene tantas cosas y no las valora ni las disfruta porque se vuelve esclavo. Sí. O sea, a eso él se refería, que no lo tenemos que tomar puntualmente nosotras las chicas para el tema de los zapatos. Claro. No, pero porque... sí en general, y nosotras, las mujeres también, nos hacemos adictas a las cosas y no valoramos lo que tenemos porque vivimos pensando en que queremos más. Pero también esclavos. una competencia. Pero, por ejemplo, yo oigo gente diciendo, yo salí ayer en esa foto en Instagram con ese vestido, no puedo salir más. Tengo que esperar un año o venderlo o comprar otro. Es una soberana tontería. Bueno, y una esclavitud. Pero hay gente que vive de eso. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. La ropa es para ponérsela. Yo vivo en constante reciclaje. Cuando hablamos de ropa, hablamos de lo que dice el señor Mujica en cuanto al apego a lo material. A lo material. Porque ese es el significado, ese es el mensaje, el apego a lo material. Yo entiendo que lo material es importante, nos ayuda a subsistir en el mundo en el que vivimos. Evidentemente, usted necesita ropa para vestir, calzado para colocárselo en los pies, necesita otros productos, otros servicios para su día a día, para su comodidad, su ventaja, su estilo de vida y de trabajo. Pero entiendo que el apego material desmedido, exagerado, es lo que entiendo forma parte de ese mensaje central. Y qué bueno que él no solamente decía o predicaba, sino que lo practicaba. Sí. Y esa es la trascendencia de su grandeza, de que lo que decía aquí o en entrevistas o desde el Palacio de Gobierno en Uruguay cuando le tocó ser presidente, lo ponía en práctica y así fue hasta sus últimos días. Es que no es, o sea, quedarnos en los zapatos, él lo decía como un ejemplo, pero es que él fue presidente de la República con todos los beneficios que tiene un mandatario y él llegaba en su Volkswagen azul manejándolo en su carro, sin ningún tipo de seguridad, porque él se fajaba. ¿Tú sabes lo que hacía Mujica? Me lo contaron en Uruguay. Se paraba a pedir el periódico en uno de los kioscos. De los kioscos. Y cualquier discusión, cualquier cosa, se llamaba a la gente a pelear. Y se fajaba a pelear. O sea, como un ciudadano cualquiera, porque él defendía con sus puños lo de su mente. Y entonces él era un ciudadano normal. Entonces esa normalidad fue lo que lo convirtió en algo anormal. Porque no es normal que usted ostente la máxima dirección de un país y se comporte como un ciudadano normal. Mira, la BBC Mundo hace una reflexión, un amplio reportaje sobre la vida de Pepe Mujica y en la que señala 5 puntos elementales de su vida. El primero que ellos citan es cuando cayó baleado en marzo de 1970. Y dentro de toda la anécdota, lo que más me llamó la atención es lo último que él dice. Fue una desgracia, pero con suerte, porque seguí vivo. La fuga de prisión por un túnel en septiembre de 1971, después de permanecer 14 años preso de la dictadura. Esa fue terrible. Luego ellos citan como el tercer punto el encuentro con su futura esposa en septiembre del 71. Esa señora no lo ha dejado jamás. Lucía Topolansky. A mi esposa la conocí la noche que nos escapamos en la cárcel. Ella también estaba en prisión. Ella estaba con la gente que yo apoyaba desde afuera. Habían ocupado una de las casas en las cuales nosotros emergimos de abajo de la tierra para salir de la cárcel luego de haber hecho el túnel. Porque es que usted sabe bien que los iguales se atraen. Y esa mujer no lo dejó jamás. Y adoptó su filosofía de vida. La cárcel y la tortura del 72 al 85. Estuve en una especie de sótano muy húmedo en un cuartel de la ciudad, Paso de los Toros. Años después supe cuando ya habían dado el golpe de estado a los militares. Recuerdo que mantenían 6 o 7 ranitas en el calabozo. Les ponía un vasito con agua para que se bañaran. Ranitas del zarzal. Eran condiciones inhumanas en las que él permaneció preso durante 14 años. Otro de los puntos que señala BBC Mundo y por último es la liberación, que fue en marzo del 85. Yo salí en la primera tanda de compañeros 2 días antes, porque los que no tenían delitos de sangre salíamos primero. Entonces,
Pepe salió en el 85, pero hubo muchos de sus iguales, de sus compañeros de lucha que no salieron. Y ahora en la juramentación de German Duorsi en Uruguay, en el frente del Palacio Legislativo, había una cantidad de personas en todo porque el presidente se desplazó desde el Palacio Legislativo hasta el Palacio de Gobierno, y en todo ese trayecto había una cantidad de familias con sus fotos, con las fotos de los desaparecidos de la dictadura. Wow. Y entonces les reclamaban al presidente, y yo lo decía cuando yo regresé de Uruguay, mientras aquí estamos pidiendo agua, luz, que baje la comida, allá estaban pidiendo que le devolvieran sus muertos. Qué pena. Eso que buscaran en las minas de seres humanos y que le devolvieran los cadáveres para darle la osamenta, le dieron la osamenta para darle cristiana sepultura. Y el presidente German Duorsi, del fin del presidente Pepe Mujica, se desmontó desde su vehículo para comprometerse con esas familias a empezar ese trabajo en las minas humanas. Honor a quien honor merece. Con estas palabras, esta reflexión, entonces nos tomamos una pausa. No se muevan, que regresamos en breve.